Bueno, nacido en 1968 en Zaragoza, Jorge Garris Mozote es doctor en Historia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Su tesis doctoral versa sobre la inmigración rumana en Aragón entre 1990 y 2011. Ha ejercido la docencia en relación con temas del ámbito humanístico y técnico, así como recursos humanos y relaciones internacionales. Continúa su investigación y contacto permanente con la comunidad rumana en Aragón y el resto de España, así como de otros antiguos países del este. Ha realizado trabajos acerca de la geopolítica de las migraciones, uno de sus temas de investigación, así como la geopolítica de los países caucásicos, bálticos y la antigua Rusia. Ha publicado la previsión de las crisis migratorias en el contexto geopolítico del Mediterráneo. Es autor de numerosos artículos en periódicos digitales aragoneses, así como en la Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza. Ha participado en programas radiofónicos y televisivos de los anteriores temas. Desde el año 2011 y hasta el 2015 fue vicedecano del Colegio Aragonés de Doctores Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Ha realizado numerosos viajes por todo el mundo como oficial superior de ingenieros, participando en varias misiones internacionales en los Balcanes, África Central, Oriente Próximo y Medio. Actualmente está escribiendo un libro sobre guerras carlistas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un auténtico placer estar aquí y de verdad, y gracias por las buenas palabras. Bienvenida y gracias por la invitación al foro. Lo que decía, ese currículum no sé de qué parte está ese currículum de tiempo. Yo soy profesor de la Escuela de Guerra en activo, estoy en activo, ¿de acuerdo? Y aparte de la geopolítica, pues me dedico a la geopolítica y a la historia, sobre todo. Dentro de la historia de las guerras civiles, y de las guerras civiles, como no, las guerras carlistas, de las cuales he impartido bastantes conferencias en distintas partes de España, y ahora mismo, cuando puedo y como puedo, estoy escribiendo un libro que me hacía falta escribirlo porque tengo bastante información. Y lo que subrayo es que soy un alumno, yo creo que eficiente e interesado en el curso de tradición, pensamiento y acción, y por supuesto a Barricoa e disfruto con sus charlas y de otros lugares. Y sin más dilación, voy a hablar de migración, migraciones, seguridad de las migraciones, como veis, en el contexto del nuevo orden mundial. Es decir, yo al final voy a intentar dar una tesis, que es la que escribirá en el libro y la que yo he dicho en tres partes, y como yo, afortunadamente, bastantes personas de este ámbito, y voy a explicar un poquito cómo se entienden las migraciones internacionales en el contexto de la nueva normalidad, no, del nuevo orden mundial. Esta conferencia yo les agradecería que miraran la pantalla, porque lógicamente lo mío tiene que ser viendo la pantalla más que verme a mí. Yo me da a fijar el ordenador, lógicamente. Esta transparencia la pongo siempre y miro cómo el público reacciona. Porque esta conferencia la he impartido en muchas partes, en muy diversos foros, por supuesto cambiando algunas transparencias, lógicamente, según el contexto, pero así como la gente lo mira y reacciona. Porque lo que digo es que estas conferencias que doy, al final, a todo el mundo no le dejan diferente. No le dejan diferente y es más, la gente acaba sorprendida. Esto es, digamos, el discurso que se ha estado planteando durante muchísimos años, preparando la población mundial para lo que ha venido. Evidentemente, siempre ha habido migraciones. La historia de la humanidad es una historia de migraciones, evidentemente. Las migraciones son de tipo económico, fundamentalmente de tipo económico, como ahora veremos. Hay migraciones por la hambruna, lógicamente, migraciones por el cambio del clima, no el cambio climático. El cambio climático es otro concepto, que también a lo mejor si quieren lo podemos discutir y hablar. No el cambio climático, es el cambio del clima, el cambio de situación y falta de agua. Y lógicamente también hay movimientos migratorios pues, por las guerras, las persecuciones étnicas, religiosas y demás. Pero lo que ocurre y lo que vamos a tratar aquí es algo que ha ocurrido a partir de un momento de la historia contemporánea, a partir del 2015, sobre todo del 2015, algo ha pasado ahí. Vamos a ver, el pacto de la ONU, el pacto mundial de la ONU para la migración ordenada y segura. Este pacto de la ONU, que se firmó en 2018 en Marrakech y que lo firmaron muchos países, desde España, otros no, Estados Unidos, como Israel, como Chile, como Santo Domingo, no lo firmaron por sus motivos, Hungría, por supuesto, que no lo firmó. Pues España lo firmó. Y de esto, lógicamente, el pueblo, la sociedad, no se ha enterado casi nadie.
casi nadie. Pues es un pacto y lo pagáis. El presidente lo firmó y punto. Y este pacto dice muchas cosas. Se puede leer, yo espero a la gente que lo lea, en inglés, si sabe, pues le da gana, que lo lea. Tiene muchos puntos y tiene muchos matices muy interesantes. Para empezar, dice que no vincula jurídicamente al que lo firma, ¿vale? Pero el que lo firma se compromete a cumplirlo, lo cual más o menos es lo mismo. Y también pone que el que no lo firme no pasa nada, pero que habrá métodos y formas, como todos sabemos, se entiende a nivel internacional, de hacer que esos países lo vayan cumpliendo de alguna u otra manera. Todos sabemos a qué nos referimos. Con lo cual, este pacto dice unas cosas y lo que hace, lo que está creado, supuestamente está creado, es para crear un orden en cuanto a la migración internacional. Es decir, todo lo voy a explicar yo con todos los problemas. Este plan va a intentar quitarlos y cambiarlos. Bueno, pues luego veremos que la intención puede ser muy buena, pero la eficacia o el supuesto plan va por otros recorridos. Y, por ejemplo, desaparece el concepto de inmigrante y el concepto de migrante. Ya no podemos decir emigrante ni inmigrante según ese pacto. Además, está casi hasta penado. Hay que hablar como las aves, hay que hablar de migraciones con migrantes. Ahora somos todos migrantes, igual que estamos quitando los sexos a los seres humanos, estamos hablando de migrantes. Se quita la identidad, es decir, no importa la identidad. Todos somos ciudadanos del mundo, todos tenemos derecho a movernos por todo el mundo. Vale, bien. Pero ¿qué ocurre? Que pone que el país de recepción, es decir, se considera como un valor añadido la migración. Y al migrante, voy a emplear el lenguaje de ellos, luego lo corrijo, al migrante es un valor añadido para el que lo recibe. Con lo cual, el país que lo recibe, el país receptor, está obligado a facilitar la vida. Y por eso vemos en España lo que cierto gobierno está haciendo y mucha gente lo entiende. Pues porque ha suscrito un pacto como este. ¿Vale? Pero obviamente, como el dinero, todos no sabemos si está en los árboles, es como llegar y cogerlo, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, seguimos. No obstante, a todo lo anterior, en nuestra estrategia de seguridad nacional española, la migración incontrolada, las migraciones incontroladas se sigue teniendo, y los flujos migratorios incontrolados se siguen teniendo como una amenaza, es decir, siguen siendo una amenaza, se contemplan como amenaza. Es más, ahora mismo estamos en el mundo de la guerra híbrida, y dentro de la guerra híbrida, lo que algunos escribíamos hace tiempo de jovencitos y demás, de que se puede emplear la migración como un arma geopolítica, de acuerdo, a largo plazo o a corto plazo, porque lo más fácil es, con la marcha verde, lo más fácil es una migración controlada, que es una tecnología y poco a poco vas cambiando. Es que con la migración no puede nadie. A nivel bélico, a nivel táctico, se puede hacer cosas, se puede defender, se puede perder, se puede ganar. Pero con la migración, luego veremos un disco muy interesante. Pues obviamente se sigue contemplando como una amenaza porque entra dentro de un arma del espacio de la guerra híbrida. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Hay que saber esto de demografía pura, ¿eh? ¿En qué mundo vivimos? Este es el mundo en que vivimos y como se ve, hay una zona, esos puntos que aparecerán, que pone el huevo asiático, ese espacio geográfico es donde viven las 2/3 partes de la población mundial. Estamos en todos los 7.000 y pico mil habitantes, va a ascender, lógicamente, pero vemos que el 80% de la población que asciende es la población subdesarrollada. Y ahí vemos, vuelvo a repetir, ese huevo asiático con un centro de gravedad que está más o menos por la zona entre Pakistán, Bangladesh, la India, y ahí está la máxima concentración de población mundial, la máxima concentración. ¿Vale? Hay zonas más densas, zonas menos densas, y luego un detalle muy interesante, que lo pongo para que no lo voy a ampliar, luego lo veremos, es el centro económico. El mapa clásico con el que todos hemos nacido y hemos crecido en un mapa eurocéntrico, Europa en el centro, África debajo, a la derecha Asia, a la izquierda América, ese mapa está en desuso, está caducado. El mundo ya no es así, el mundo ya no es así, porque hay un centro económico y un centro financiero. Hay que coger la bola del mundo, que tenemos todos en casa, de cuando éramos críos, dar la vuelta y situarnos la bola en el punto, que es el centro económico, que como pone aquí, en la transparencia, durante toda la historia ha ido haciendo un trayecto por todo el mundo, desde Mesopotamia, desde hacia América, y ha vuelto y está más o menos a la altura entre la frontera de China y la Federación Rusa. Ese es el centro económico. Y desde ahí se ve el mundo. Y no obstante, no eso solamente, sino que también se ve desde el punto del centro financiero.
giramos la bola, vamos al estrecho de Malaca, Singapur, Malaca, ahí está el centro financiero del mundo. Hay que girar la bola del mundo y ver que Estados Unidos, América, se queda en la parte trasera. Con lo cual, hay que ver esos países. Yo estaba en Singapur y en el tiempo, cuando lo baja a Singapur, y creo que ahí se le queda un poco la cara de Pareto, se le queda un poco la cara de Pareto, hay más de 5 torres, me parece algo, y hay 200 torres, como es, o más, ¿no? Y aparte, el rolling que llevan, hablo de hace años, hablo de hace 10 años, ahora ya es impensable lo que hay ahí. Entonces, repito, hay que girar la bola del mundo y ver cómo ellos ven el mundo. Con lo cual, lo que para nosotros era el extremo oriente, ahora para ellos somos el extremo occidente, ¿de acuerdo? Y por eso se explica la política del presidente Trump, que está América detrás, que se ha quedado un poco fuera del contexto, y como se ve, está la Unión Europea en el extrarradio. ¿Listo? Luego veremos el papel de China en todo esto. Bueno, seguimos con lo de antes. Esto es la densidad que hay poblacional por el mundo. En rojo, lógicamente, mayor densidad poblacional, y pongo dos flechas, que son los puntos en los que hay más densidad de población. Y ahora vamos a ver esta gráfica, con este disco, que está vivo, se mueve, lo vamos a ver un par de veces. Esto es como el dinero del banco, se tiene o no se tiene. Ahí se ve la perspectiva demográfica del mundo de aquí a final de siglo. Van viendo el amarillo, el naranja, perdón, eso es África. El azul es Europa. A principio del siglo, Europa había más población que en África. Fíjense en naranja lo que es África y cómo va subiendo. Otra vez. Cómo va subiendo, cómo decrece un poco China, cómo aumenta mucho la India, cómo va decreciendo muchísimo Europa, y a final del siglo, a nivel demográfico, al final del siglo, la población europea, de origen puramente europeo, está en torno al 8, 9, 7% de la población mundial. Y en 2050, a mitad del siglo, se estima que casi la mitad de la población mundial sea de origen subsahariano, o sea, del África negra. Y entre ellos, un país que parece mucho es Nigeria. Bien, pues este es el mundo que nos vamos a encontrar, o que encontrarán los que vivan hasta esa fecha. ¿De acuerdo? Y esto es interminable. Bueno, pues evidentemente, ya desde hace un tiempo ha habido muchos movimientos migratorios por el mundo. Actualmente tenemos ya casi los 300 millones de inmigrantes o inmigrantes por el mundo, casi el 4 o 5% de la población mundial. También hay desplazamientos internos, como todos sabemos, no todo es migración fuera del país. Se estima que a mitad, vamos a decir, a mitad del siglo, aparte de ser creciendo la población negra, se estima que la mitad más o menos de los emigrantes serán mujeres y niños. Luego veremos también qué pasa con ello. Y en fin, pues esto ha generado mucha legislación, todos los protocolos, para claramente definir qué es un asilado y qué es un refugiado, ¿de acuerdo? Y qué es un refugiado y qué son movimientos internos y externos. Lo que quiero que vean, ya nada más empezar, como esto va creciendo, es que esto no deja de ser un gran negocio. Aparte de todo, porque las migraciones, yo siempre que doy esas conferencias, de según qué lugares, siempre advierto que esto no está ni a favor ni en contra de las migraciones, pues ve alguno o alguna que salta y me dice todo, o al contrario, esto no va en contra ni a favor de las migraciones. Esto simplemente es presentar lo que está pasando, pero cada uno que opine lo que quiera, pero yo presento lo que está pasando. Y esto, aparte de todo, porque siempre se orienta a la migración desde el punto de vista humanitario, pero hay más factores que vamos a ver ahora, repito, esto es un gran negocio para mucha gente. Y mientras estamos hablando, pues hay gente que con esto y a través de esto está haciendo mucho dinero. Ya está. España. Pues España tenemos una población, más o menos tenemos un poquito menos de hombres que de mujeres, y fíjense que teóricamente, oficialmente, siempre hablan de los 5 millones de extranjeros. Los 5 millones, que hay muchos más, lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Los que hemos estudiado el fenómeno, también. Y hemos visto lo que hacían. Como se empadronaban a sus familias, luego se iban de ahí, a lo mejor no se les empadronaban de ahí, con lo cual el alcalde o la alcaldesa le interesaba porque así percibían ayudas. Eso lo hemos conocido todos, pero en fin, es lo que pone a nivel oficial. Voy de España.
Esto, las comunidades autónomas es para otro tipo de conferencias, los que están más pobladas y menos pobladas. Pero lo importante es esto, es la curva de población. La curva de población española es esta, es la perspectiva que hay de aquí a un futuro hasta el 2052, y como se ve, la franja joven, la franja que va desde los 16 hasta los 42 años, pues ahí el porcentaje mayoritario no es de jóvenes autóctonos españoles, el porcentaje mayoritario es de jóvenes de origen extranjero. Vengo de eso. Con lo cual, eso de cara al futuro, pues realmente hay una modificación, como está pasando en muchos países, porque eso puede ser una buena brujería, y hay gente que dirá que cuando digo esto salta, o bien puede ser como se quiera llamar. Pero obviamente los países, sobre todo países europeos, se van a ver modificados en su base, sí o sí. Ahí luego a cada uno, a la gente que le guste eso, a la gente que no le guste, pero se van a cambiar sí o sí, porque esa es la realidad. Bueno, seguimos con la perspectiva española, que acabo de decir. Hay que destacar también que siempre hablamos de las migraciones que vienen de África. Hay migraciones que vienen del este, y las migraciones que vienen del este son la consecuencia de cuando cayó el muro de acero, cuando se disolvió el pacto de Varsovia y posteriormente la URSS. Sí que es cierto que había un pacto, a 7 caballeros, entre Estados Unidos y la URSS, para que la OTAN no siguiera avanzando hacia Rusia, ¿vale? Si la OTAN fue avanzando hacia Rusia, como todos sabemos, vino esas revoluciones famosas en los países comunistas, y lógicamente, pues primero fue la OTAN, la que metió al país en la OTAN, a Hungría, Bulgaria, Rumanía y demás, y luego fue la Unión Europea después, ¿no? Bien, todos sabemos que eso produjo un gran movimiento tras base de poder europea, ahí son europeos y no europeos, del este hacia Occidente y interior de España. Y ahí vemos, bueno, yo desde aquí, normalmente tengo esto cerca de mis ojos, desde hacia distancia, como lo sé, aquí sin hablar de política, esto hablamos de datos. Y fíjense en cada periodo, de cada presidente, de color, del signo político que sea, ahí lo ven, cómo han ido las regularizaciones. Y en puntos rojos pongo las regularizaciones más famosas que ha habido. Es decir, aquí en España había mucho inmigrante, mucho personal extranjero, que me pasa a mí cuando empecé a hacer la tesis doctoral, y todo el mundo lo conocía. Pero evidentemente ni el Estado ni las comunidades autónomas sabían cuánta gente había. Con lo cual lo que se hizo fue las famosas regularizaciones, bien, para controlar a la gente y supuestamente para que van a cotizar si la mayoría está trabajando en ello. Si en España casi el 70% de la economía nuestra es economía en negro, que van a aportar, ¿de acuerdo? Está en negro, ahí tienen culpa unos y otros, pero esos son los puntos, y sobre todo en la época del presidente Zapatero, pues donde se produjo una mayor regularización. Por lo cual, repito, eso ha ido modificando España cada día más y de forma muy vertiginosa. En cuanto a los grupos exógenos, yo cuando empecé a hacer la tesis, el primer grupo extranjero en España era el rumano, porque hubo un boom tremendo entre los años 2000 y 2010, hubo un boom tremendo de rumanos, y superó al marroquí, pero ahora no, ahora ha vuelto a ser el marroquí el que supera al rumano, y después, por supuesto, como todos sabemos, los británicos. Es decir, que tenemos cada día más inmigrantes de origen marroquí. Ya está, no hay que decir nada más y punto. Realidades. Pues que con todo lo que estoy contando, y eso desde hace ya años, pero podemos establecer que en el mapa mundi que ven ahí hay dos grandes ejes de migración. Un eje que va de Sudamérica hasta América del Norte, el famoso muro de Trump, lo veremos, la parte de abajo, y otro eje que va hacia Europa, Unión Europea, y esto es impepinable. Es decir, los movimientos migratorios mundiales no suceden al revés, no se van del norte de África a Asia, ni se van de Europa al norte de África, no, se van de África hacia Europa Occidental y sobre todo la Unión Europea. Y por supuesto, estamos decir, los dos grandes núcleos, ¿de acuerdo? No voy a decir una palabra por ahí, pero todo el mundo ve hacia dónde va la migración. Y esto, pues, ¿qué conlleva? Porque ya lo he dicho antes, siempre se habla de la migración desde el punto de vista humanitario. Bien, las embarazadas, los niños, bien. Pero es que la migración y las migraciones internacionales llevan muchas más cosas. Y ahora lo van leyendo. Llevan criminalidad, nuevas enfermedades, ¿verdad? Nuevas enfermedades, captación de los de inteligencia,
los chinos en España, aparte de todo lo que hacen, son también, lógicamente, ojos y oídos para su gobierno. No veo el caso de China. Xenofobia, guetos y lo que decía antes, el gran negocio de las migraciones. Luego hay que diferenciar en el mundo entre esa inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Como sabemos, hay una migración ilegal, que es cuando el inmigrante se pone en contacto con mafias para que lo lleven, pero dice él, se pone con mafias para que lo lleven, participar de ello. Y eso lo sabemos todos desde este y desde África, ya que él, al revés, en que es la propia mafia la que ha raptado a la mujer, ha raptado al niño o ha raptado al hombre, porque como se ve ahí, las inmigraciones pueden ser con interés de explotación sexual o bien con interés de explotación laboral, que existe mucha. Mucha como que al año aproximadamente hay cerca de 20 millones que están sometidas a la trata de explotación en el mundo, dentro de lo que se puede cuantificar. Pero es que lo que pone ahí en el cuadro en blanco es mucho más interesante. Es que en Europa, no Unión Europea, en Europa al año desaparecen 250.000 niños. Dicen las fuentes en Europa. Tú no estás pensando en Europa del Este, también lo que pasa en Europa del Este. Y dicen las fuentes de que de esa cantidad, un 10%, un 15% está constatado que es para la explotación sexual. El resto desaparecen o son encontrados, en fin, hay mucho tipo. La fuente que consulto, y son siempre las mismas, hablan de eso. Y luego está, pues nada más y nada menos que más de 150 millones de niños en el mundo sometidos al trabajo infantil. Con lo cual, cuando uno ve esto, no es que está viendo solamente la realidad, sino está viendo la realidad de toda la infraestructura que sostiene todo esto. ¿De acuerdo? Que sostiene todo esto. Porque sin esa infraestructura esto no puede funcionar nunca. Y para eso vamos a ver ya las rutas, es decir, turísticas no, lo veo de broma, las rutas de las migraciones, y nos damos cuenta de que tenemos, por ejemplo, América del Sur, Centroamérica y tenemos África. Esta transparencia siempre te quiere decir que están interconectadas. Hay rutas de migración, las que van del sur, de América del Sur, por Centroamérica y por México, como luego estudiaremos, y luego están interconectadas con África. Y a su vez, las de África están interconectadas con la América del Sur. ¿De acuerdo? Y de ahí de África suben hacia Europa. Está interconectado. Las mismas rutas que se emplean para la migración se suelen emplear para el tráfico de armas, para el tráfico de órganos y para el tráfico de materiales ilícitos, ¿de acuerdo? Y de armas también. Ahí vemos América del Sur interconectada con África, y vemos cómo se sube por Centroamérica, y obviamente tienen que pasar sí o sí por México. Y México es el embudo que da paso luego a Estados Unidos. Y bueno, pues México a nadie le asustará. Tengo muchos amigos mexicanos y bueno, no hay ningún problema en aceptar que México es un narcoestado, no pasa nada. México es un narcoestado. Luego se le puede poner apellidos, pero es un narcoestado principalmente. Y como se ve ahí, pues ese tremendo país de México, los estados, está lógicamente cuarteado por zonas de influencia o de control de los cárteles, ¿de acuerdo? Que se matan entre ellos y demás. Y se ven unas grandes rutas de migración que van hacia Estados Unidos y que vienen desde Centroamérica. En las mismas rutas son las que se emplean en sentido inverso, pues para el tráfico de armas, que vienen del estado del sur de Estados Unidos, que se van por México hacia Sudamérica, ¿de acuerdo? Y aparte también interconectadas con el resto del mundo para el tráfico de drogas y demás, los cárteles. Bien, ahí pongo un ejemplo de la lista de precios que había de órganos en Tijuana. Eso ya está un poco desfasado. En fin, que hay un gran negocio y de hecho muchos migrantes o inmigrantes que van subiendo de Sudamérica por Centroamérica y van hacia Estados Unidos, muchos nunca llegan a Estados Unidos. Como estos formuleros, luego al llegar a la frontera, o bien les dicen que trabajen para ellos, o bien directamente los matan, ¿de acuerdo? Los matan. Y tenemos los cárteles, como entre ellos se matan, como cuelgan sus hazañas en Ogris y páginas que hay en narcoweb, páginas que hay en internet, donde se puede ver todo lo que hacen. Bueno, esto forma parte del negocio de la inmigración, porque esta gente saca mucho dinero de la inmigración ilegal.
Aquí tengo, bueno, un mapa más que simplemente expresa las rutas que hay de tráfico a nivel mundial. Colombia es un gran punto de paso y de control de la migración mundial. Y ahora fíjense en esto, que a mucha gente sorprende. Bolivia, La Paz, cuando estamos también con Bolivia, bueno, luego sería, Bolivia ha sido, ahora ha caído un poco, pero ha sido y sigue siendo un nodo fundamental del tráfico internacional, sobre todo de seres humanos, con fin de explotación laboral y sobre todo sexual. Y acuérdense que hace años los bolivianos no necesitaban ninguna visa para entrar en Europa, evidentemente. O sea, que de Bolivia para la paz y entrar en Europa. Pero bueno, pues se sabía, ¿eh? Todos se saben, pero se dejan hacer. Ya se escribe la historia. Bolivia. Una ruta simplemente del mundo de material ilícito, de mercancías ilícitas también. Y todo esto, que mueve muchísimo dinero a lo largo del mundo, sería imposible, todo esto sería imposible de mantener si no hubiera a su vez otra red de paraísos fiscales en el mundo. Claro, es que todo este dinero, ¿dónde va? Todo este dinero negro, ¿dónde se mueve y dónde va? Pues, o sea, se mantiene por esa red de paraísos fiscales del mundo. Que uno se fija, esto siempre lo cuento yo, hace una pequeña broma, se fija en las banderas de los países que se dedican a esto, normalmente llevan al del 16-17, la Unión Jack, ¿no? Como todos sabemos, casualmente. Siempre digo la broma de, claro, si sus abuelos eran piratas, pues para que voy a cambiar de oficio, ¿no? Si lleva también la cosa. Pero fíjense, entonces esto es lo que se supone que el plan de la ONU Mundial para la Migración Ordenada y Segura pretende cambiar. ¿Va a acabar con esto? No lo sé, yo no lo sé. No trabajo en la ONU. ¿Va a acabar con esto? Con la cantidad de cientos de miles de millones que se mueven ahí, influencias y mercancías de todo tipo. Pues esta es la realidad. Esta es la realidad, pero este mapa, por ejemplo, nunca lo van a poner en televisión. Nunca. No sé si había algún programa alguna vez de verificar si se habla de Gibraltar, que Gibraltar, para ti, que si Andorra, que si... Ya lo sabemos, pero nunca ponen este mapa. ¿Vale? Bueno, dejando aparte este capítulo, vamos a pasar a otra cosa. En España, pues lógicamente, ya desde el 1949, debido a toda la migración o inmigración ilegal que venía sobre España, pues se desarrolló el SIBE, de vigilancia exterior. Este SIBE, que costó mucho montar, que consistía, ahí se ven los puntos rojos, toda la red que había para evitar y para controlar ese tráfico ilegal de mercancías y de personas y de drogas, era esto. Eran puntos donde trabajaban fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con el apoyo de helicópteros, de patrulleras, de detectores y demás. Y por supuesto de barcos que trabajaban en el sector también colaboraban, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues costaba dinero, pero empezó a funcionar. Y como empezó a funcionar, esa migración que venía de Marruecos por el norte de Marruecos se fue desplazando hacia el sur. Se fue desplazando hacia el sur hasta llegar casi a Senegal. Y hoy en día tenemos pues toda esta base logística de las pateras, de las migraciones ilegales que están en Marruecos y en el Sáhara Occidental, ¿de acuerdo? En el antiguo Sáhara español, que deriva de todo eso, lo que acabo de decir, ¿vale? Han aprovechado esa coyuntura de que fue bajando los puntos de migración hacia el sur, y ahí tenemos lo que tenemos, que lo estamos ahora sufriendo, ¿de acuerdo? Lo estamos ahora sufriendo, con todas las mafias que hay, para llegar hasta las Islas Canarias, con un territorio, como todos sabemos, es un territorio que no está descolonizado, que es el antiguo Sáhara español, el Sáhara occidental, y directamente Marruecos se ha apoderado de él. Y no es que se haya apoderado de él, es que el propio embajador de Estados Unidos de Marruecos le regaló un mapa en que ya el Sáhara occidental es de ellos, no hay ningún problema, ya es de ellos, la de facto es de ellos. Bien, esto es toda la legislación que ha generado la migración y situaciones. Pues a ver, todo esto de qué viene, de dónde viene. Todos nos acordamos en los años 80, recuerden cuando España, que estaba atrasada, que decían que estaba atrasada, que estábamos fuera del mundo, ¿se acuerdan, no? Que había que meterla en la historia, que había que subirla y meterla en la Unión Europea, ¿se acuerdan, no? Y meterse en la Unión Europea era símbolo de todo, de modernidad, de estar en el primer mundo, etc. Efectivamente, España se metió en la Unión Europea de aquellas maneras, que hay que estudiarlo como se metió España, que la gente no lo suele estudiar, normalmente no lo suele estudiar cómo se metió España dentro de la Unión Europea, después de lo que pasó con el gobierno el último gobierno de Franco y con Carlos Blanco y con Arias Navarro y demás,
tampoco sé que saber nada de eso, pero España final se metió en la Unión Europea. Y recuerden que sobre los años 80, ya que éramos europeos o europeos, ¿se acuerdan? Ya se hablaba de crear una ciudadanía europea. Entonces la gente se ponía contenta, que ya soy europeo, soy ciudadano de Europa. Bien, y yo libertad de movimientos, entonces la gente se ponía muy contenta. Se creó ese caldo de cultivo, y en aquel momento nadie entendía nada, porque todo el mundo entendíamos que todo era para mejor. Había gente que no, había gente que ya no entendía así, pero la gente se alegraba mucho, porque se podía mover por toda Europa sin pasar por las fronteras, como antiguamente, sin pasaporte, sin tal. Sí, se estaba creando el caldo de cultivo con la plataforma para lo que vendría después. Y eso fue Schengen. Eso es un análisis crítico. Eso fue Schengen. ¿De acuerdo? Schengen, que para construir Schengen, porque para hacer trabajos policiales, dactilares y demás, bastante considerable, esto es para dar conferencias, pero me quedo con el concepto. Schengen, libertad de movimientos. Claro, libertad de movimientos, como que ahora justamente hubo el Schengen, varias áreas, la Eurozona, Schengen, la Unión Europea, diferentes, como que llegó un momento de que eso era incontrolable, porque Schengen se creó para que no perjudicara a ningún país, pero al final acabó perjudicando a los países, y sobre todo por la migración ilegal que venía del sur de Europa. Y para eso, en 2005, pues ya se creó la agencia Frontex, la Agenda de Fronteras, con sede en Varsovia, en Polonia, y se creó para eso, para intentar de alguna manera coordinar a las policías aduaneras de todos los países de Europa del Sur y crear una mini frontera segura en el sur. ¿De acuerdo? La Frontex. Bueno, la Frontex poco a poco se fue mejorando, se fue construyendo, cuesta mucho. Yo recomiendo leer la página web de la Frontex, está muy bien, informa muy bien de lo que hacen. Y la Frontex se estableció por varias rutas que había, varias rutas sobre. Y fíjense la ruta verde, la ruta de Libia, luego veremos un mapa después. Y fue configurado en unas diferentes rutas de acceso hacia la Unión Europea. Y sobre ellas trabajaba. Bueno, pues cuando la Frontex empezó a funcionar y a tener su eficacia, sucedió algo, o iba sucediendo algo. Ya acuérdense de que se iban las primeras operaciones militares, la Mare Nostrum, la Tritón, para Poseidón, que eran para recoger barcos, pateras, no sé qué, en alta mar, ¿se acuerdan? Y cuando la Mare Nostrum dijeron, cuidado con esto que puede servir como efecto llamada. Lo hicieron y sirvió como efecto llamada. ¿Pero para quién? Para las mafias. Es decir, a la vez que se estaba trabajando con la Frontex y se estaba consiguiendo eficacia de la Frontex, sucedía esto. Y ya, para rematar, sucedió esto. La gran y mal llamada Primavera Árabe. Primavera Árabe, bueno, pues fíjense las fechas. En otoño, pues son en invierno. Son en enero, son en diciembre, de primavera hay poco, ¿no? Y ocurrió la Primavera Árabe. Estos gobiernos que había tan corruptos o no sé qué, lo que hacen de alguna manera era taponar un poquito lo de la migración ilegal. Y al desarrollarse la Primavera Árabe, pues se encontraron, fíjense, con dos piezas en el camino. Una, que fue la de Libia, destrozaron al gobierno libio, destrozaron a Gaddafi. Ahora Libia es un país, bueno, con dos gobiernos, un auténtico país anárquico, bajo el mando de las mafias. Y fíjense lo que han conseguido, que pongo la fecha, una gran puerta de entrada hacia la Unión Europea. No sé si me estoy explicando el continuo de los acontecimientos, lo intento resumir mucho. Estoy escribiendo un continuum de acontecimientos, o sea que una cosa pasa después de la otra. Ahí se abrió una gran puerta, que fue la puerta de Libia, y después siguió avanzando esa primera nave y llegó hasta Siria. Y en Siria se abrió otra gran puerta a través de Turquía hacia Europa. ¿Se ve? Y esto, aparte de que lo diga yo, pues lo dice el Departamento de Seguridad Nacional. Aparte de lo que diga yo, lo dice el Departamento de Seguridad Nacional con semejante gráfico, ¿de acuerdo? Es decir, se han abierto dos grandes puertas para que toda la inmigración ilegal de África acceda rápidamente a la Unión Europea. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Y por supuesto, a través de esas rutas, no solamente viene gente africana, sino que viene gente de 2 puntos. Sí que es verdad que la población africana, como es tanta y tan numerosa, y lo seguirá siendo, el 75% más o menos de la migración africana se queda en todo el continente africano. Pero el 75% restante, más o menos, que hay, es el que sube, el que asciende a la Unión Europea, a Europa. Y son muchos, son muchos menos y cada día habrá más. Bien, pues cuando hablamos de África, África es un auténtico puzzle de rutas de migración
Pero ahí pongo el ejemplo siempre del Triángulo de la Muerte. Vamos a estas rutas que todos los africanos pasan desde la África subsahariana a través del Sahel a través de África, vas a ver que están controladas por grupos y por clanes. Ahí está el Magreb, Al-Qaeda del Magreb Islámico. Hay filiales de Al-Qaeda, filiales de Estado Islámico, ¿de acuerdo? Con lo cual, la gente que paga está pagando lógicamente los peajes por cada punto de la ruta. En la influencia de los califantes o de los que hay ahí. Me explico, ¿no? Con lo cual, igual que los tuareg que han sido acusados hace tiempo de colaborar con el tráfico de personas y de mercancías y trabajar con las mafias. O sea, está todo trabajado. No sé si resulta esto interesante, yo me lo estoy aburriendo, no lo sé. Pues la hora, yo creo que es la hora también. Siria. Pero es que fíjense, es que lo que intento yo decir, que a lo mejor no estoy bien estudiado bien, lo que intento comunicar es que todo no ocurre porque sí, como casi nada en el mundo y en la historia, ocurre porque tiene un antecedente, algo antes y algo después. ¿De acuerdo? Tiene usted como de guión escrito que va sucediendo de determinada manera. Pues he explicado la primera vez cómo se produjo y en qué momento se produjo, que perjudicó lógicamente a la Unión Europea, desde mi punto de vista. Y fíjense la famosa crisis de Siria. Bueno, pues la crisis de Siria creó un gran corredor de inmigrantes hacia la Unión Europea, que fue jalonado por la postura, lógicamente, de Hungría y del Cuarto de Visegrado, que no se casan con nadie y dijeron que no. Pero hay un detalle curioso. Fíjense de que esa inmigración de los sirios, que no eran sirios, porque los países colindantes absorbieron muchos sirios. Jordania, curiosamente Israel no juega así. Israel no juega otras cosas, pero eso no. Pero sí, Jordania, Egipto, también Irak absorbió mucho a mucho jordano. Pero es que por la puerta de inmigración, que lo pasan por Turquía, y Turquía le tocó la gran lotería, pues se convirtió en un grifo que regulaba la inmigración y le pedía favores a la Unión Europea. Y si no los conseguía, abría el grifo y le mandaba más migrantes. Y perjudicó a Grecia, como sabemos, y perjudicó atraídos desde Alemania y curiosamente desde Suecia. Y qué poca gente sabe cómo está Suecia, Qué poca gente sabe cómo está Suecia y lo que pasa en Suecia. Y los programas que hay bestiales de multiculturalismo en Suecia desde hace años y de atracción de inmigración. Una tal barbaridad que hay por ahí, no quiero decir su nombre porque queda aquí alguna bomba, pero en fin, de verdad que es que hay que saber lo que está pasando en Suecia. Por lo cual, eso, como ven, ahí es una corriente eléctrica con dos polos, negativo y positivo, y van todos, ¿de acuerdo? Con el jalón del Cuarto de Visegrado, que lógicamente, como anteriormente, Orbán y compañía no se casan con nadie. Pero fíjense, todo para arriba. ¿Y por qué no se iba al Consejo del Golfo? ¿Por qué los sirios y demás, y los afganos que iban también con los sirios, y los que vienen de Asia Central, que también entran por ahí por la fuerza, y pakistaníes, no se iban al Consejo del Golfo? ¿Ustedes han visto algún país del Consejo del Golfo, aparte de todo lo que saben por televisión o por conocimiento, que está en Kuwait? O sea, ¿ustedes saben lo que hay ahí? Que conforme hablamos, estos tíos, con perdón la expresión, están ganando cada segundo no sé cuántos millones en petróleo. Es que son todas petroleras, que están funcionando 24 horas al día, 24 horas al día, que no paran de ganar dinero, que para ese dinero ¿verdad? Que no tiene valor para ellos. ¿Por qué no fueron ahí? ¿Por qué no fueron ahí? Si ellos montan campos de refugiados, se les puede montar campo de golf, como hoteles de lujo. Pues no fueron ahí. Sí que es verdad que absorben migrantes, Es verdad que absorben migrantes, pero en el caso concreto de Siria, pocos migrantes que absorben, es para su trabajo, Ahí trabajan los que son muy negros, ahí trabajan los pakistaníes, ellos no trabajan, lógicamente. Eso lo he visto yo, y cómo trabajan, y en qué estos están en contenedores de 10 y 20, que se meten pues en torno a 5 o 6 personas, sin calefacción y sin aire acondicionado, ¿vale? Sin aire acondicionado. Después de aire acondicionado, el que es el capataz. Al capataz tiene aire acondicionado, lo demás tiene aire acondicionado. O sea, esto lo he visto yo con mis ojos y es fuerte, es muy fuerte. Pues, lo que estoy diciendo, absorben, pero para su trabajo particular, pero no absorben nada de Siria. Y bueno, lo que contaba antes, por la Unión Europea, como sabemos, hubo unas decisiones, bueno, pues que discutibles y discutidas, pues fue el reparto por cupos, que fue lo que volvió a cabrear al Cuarto de Visegrado, lógicamente, porque fue una decisión un poco extraña, repartir a los inmigrantes por narices en cupos por diferentes países.
Y esto es lo que ha hecho la Frontex, Consular de Vigilancia. Esto es un detalle que lo habrán visto, que enseguida le pusieron el sello de FAQE, pues esto que yo sepa no tiene un FAQE. Son las naves nodrizas que apoyan al transporte de pateras, ¿de acuerdo? Que yo sepa, no hay ningún FAQE. Dicho porque los que me lo han dicho a mí, ¿de acuerdo? Que creo que saben bastante del tema. Pero rápidamente le pusieron de FAQE. Pues FAQE no es, ¿vale? FAQE no es. Porque lógicamente la gente que conoce el tema y va en la Frontex, y yo conozco gente de la Frontex, saben claramente cómo trabajan las mafias. Es una cosa que, aparte de Soros y Copenhague y demás, saben claramente cómo trabajan las mafias. Por lo cual, esto sucede. Es decir, es algo que, vuelvo a repetir, es un gran negocio internacional. Bueno, supuestamente los países deportadores. Pero con todo esto, un detalle que no se habla mucho, se tapa también como casi todo, es bueno, pues igual que vienen los inmigrantes con sus culturas, que tanto nos preocupa, que van a destrozar la cultura autóctona, por supuesto, vienen con enfermedades. Y vienen con enfermedades muy extrañas, ¿de acuerdo? Y con enfermedades que aquí están erradicadas. Y con enfermedades para las que a lo mejor el cuerpo, el organismo europeo no está preparado, dicho por médicos, dicho por médicos, ¿de acuerdo? Dicho por médicos que ha trabajado ahí, en África. Con lo cual, el problema que viene es bastante posible. La polio, por ejemplo. La polio estaba casi erradicada en el mundo, la polio. Le dan dos países, que eran Afganistán y Pakistán. Pues ahora, desde que se abrió la puerta de Siria, que no solamente intentan sirios, sino que están también pakistaníes y afganos, que harán mucho más, porque estamos en Afganistán, pues gente, la polio ha aumentado en Europa. La polio ha aumentado en Europa. ¿De acuerdo? Y así vamos. China. Bueno, el terror chino es bastante más fácil a la vez que complejo. Es fácil a la vez que complejo. Me explico. La diáspora china, si es cuantificable de alguna manera, si se puede cuantificar de alguna manera, porque uno coge los grandes ejemplos de empadronamientos, pongo un ejemplo, Zaragoza, que es mi ciudad, que aparecen empadronados, son 150 o 100 chinos. Es que es de risa, es que es de risa, es que es de risa, ¿de acuerdo? De risa. Se calcula que la diáspora china por el mundo está en torno a los 40 millones, se calcula. Y desde hace un tiempo, China, la China popular, se encargó de generar esta diáspora. Porque aparte de que los muchos chinos huyen de su régimen, como el régimen normal, para trabajar a otros países donde viven mejor, como normal, y ganan dinero y se hacen ricos, muchos de ellos se hacen ricos, también el propio gobierno chino le importa mucho, le conviene mucho que haya una gran diáspora china por el mundo. Porque favorecen su exportación de cultura china, montan los Confucios para que nuestros hijos puedan aprender chino, ahí está muy bien, pero a los Confucios también meten su ideología comunista china, ¿de acuerdo? Es decir, van preparando también, y luego lo verán, un caldo de cultivo a nivel mundial para que a la gente le guste lo chino, para que a la gente no le importe, no le moleste lo chino, ¿de acuerdo? Y eso lo han conseguido, tanto como que luego veremos al final de la conferencia, no sé cuánto me queda, al final de la conferencia veremos como que ahora el modelo económico que se está imponiendo es el modelo económico chino, ¿vale? Chino, casualmente. Vale. Pues bueno, los chinos, bueno, pues aquí pongo ejemplos, pues aparte de todo esto, pues bueno, también se han metido un banco de dinero, capital, fraudes, prostitución, extorsiones, falsificaciones, contrabando. Todos conocemos en nuestras ciudades de España, los barrios, ¿verdad? Donde el típico bar Pepe o el bar Manolo, pues al poco tiempo ya es un bar de chinos. Vale. Pues si fijáis un detalle muy importante, montan primero los bares, que por supuesto, al conozco uno que le ha pasado eso. Viene el chino, pues habla con él y ya tanto dinero, evidentemente, ese dinero pues dice que no lo deja, que no lo deja, con lo cual lo coge, cierra y se dedica a otra cosa y el chino se queda con el bar. Vale. Se fijan, y eso se ha estudiado, van montando bares en zonas populares. Después del bar montan normalmente dos chinos, o a la vez, tanto chino y bar, a la vez. Van montando peluquerías chinas, ¿vale? Se fijan, ¿no? Y muchas veces, si son un poco observadores, verán que muchas peluquerías chinas están trabajando camareros, que, aparte de camareros, tienen unas pintas, que unas leches tremendas. Algunos dan un poco hasta cachas, que peluqueros, ¿no? Te cortan el pelo en unos segundos, pero a están cachas. ¿Por qué? Porque a la vez que eso, en los pisos de alrededor, están montando casas de prostitución, ¿vale? Y están los chicos con el móvil preparado para en cualquier momento subir y controlar, ¿de acuerdo? O sea, van montando la mafia, la van montando así,
muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, y van encontrando los barcos. Esto de los chinos. Lleva a este nivel. Bueno, pues ahí tienen una auténtica ruta que hay mundial de tráfico de personas. Y he hablado antes de Bolivia, de Colombia, y fíjense que entre China, Europa y América hay un gran flujo, un escalete de rutas de los chinos. Y por supuesto, también es verdad que estos chinos en el extranjero también están sometidos a las mafias, ellos mismos, están sometidos a las mafias, las privadas y cazoceclates. Sobre todo un triángulo que hay entre Frankfurt y Milán, un triángulo muy importante del tráfico chino. Y Ámsterdam. Y yo me acuerdo una vez, eso lo cuento siempre, yo me hacía un viaje a Ámsterdam, y cuando volvía a Madrid, voy a coger el avión y me encuentro todo chino. De unos 60 años, para entrar al avión. Había 400, todo chino, de unos 60 años, 60 y pico años, o sea, abuelos. Y cada abuelete y abueleta iba con una o dos niños, dos bebés o dos niños chinos. Dije, esto es. Me escondí por ahí, les saqué unas fotos que me vieran, digo, esto es lo que me contaban. En fin. Bueno, China, aparte lo estoy contando, y cuando he dicho que extendió hace tiempo la diáspora por el mundo, es porque todos sabemos, y lo observamos más detalle, es que China tiene un plan de globalización tremendo. China actualmente es la primera potencia, al no entender, la primera potencia de facto en muchas cosas, ¿no? Y bueno, ha invertido mucho por el mundo, con su gran ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, como todos sabemos. Ha invertido en América, hace poco escuchamos que decía que en América la había abandonado, no, en América no la ha abandonado. Ha invertido mucho y además tiene su parte de la ruta y también los Estados del Golfo, Israel, están pidiendo que China invierta en ellos. Están pidiendo participar con la ruta china que mueve muchísimo dinero, porque, repito, la inmigración se emplea como arma geopolítica para crear un ambiente en que yo pueda luego penetrar, y es lo que ha hecho China durante muchos años. Es decir, es otro tipo de inmigración. Antes se habló de las inmigraciones ilegales de África, de Sudamérica, de los cárteles, ahora estoy hablando del tema de China. Y yo creo que se ve bastante claro. Inversiones en Nicaragua, en Panamá, otras nuevas rutas que hay, otro nuevo canal, el canal de Nicaragua, que va a ser otro canal aparte de Panamá. Es más, China controla casi todos los ejércitos sudamericanos. Pues controla en el sentido de que es ella la que le vende las armas, es ella la que le vende la tecnología, es ella la que le vende los instructores. Es que China tiene una base en la Patagonia, que muy poca gente lo sabe. China tiene una base de control de satélites en la Patagonia, ¿de acuerdo? Y los americanos ya desde hace tiempo están bastante cabreados. Eso fue por un gobierno argentino, tengo que nombrar, que se lo facilitó. Y bueno, pues todo esto al final, bien, todo esto que he estado hablando hasta ahora, que más o menos se puede ver de una manera o de otra, cada uno lo puede ver como quiera, he estado explicando, pues que ha producido por muchas cosas. Y yo creo que ahora voy al meollo de la conferencia. Ha provocado respuestas en muchas partes. Y por eso, esto cuando lo pongo por ahí, asusta a alguno, en Europa, la Unión Europea la ha fraccionado. La Europa Occidental y la Europa Oriental la ha fraccionado, ¿de acuerdo? Y además, han aparecido muchos grupos, lógicamente, que se llaman identitarios o de extrema derecha, como se quiera llamar. Han aparecido muchos grupos en contra, sobre todo, de esta inmigración descontrolada y irregular, tanto en la Europa Occidental como en la Europa Oriental, ¿de acuerdo? Casi más en la Europa Oriental, esos aspectos son un poquito más radicales, casi que en Occidente. Ha salido esto, no lo digo en sentido negativo ni en sentido positivo, ¿eh? Bueno, aquí podría hablar con más libertad porque estoy entre amigos, pero ya se me entiende. Pero afecta a Europa y a este tipo de grupos. Bueno, este tipo de grupos, Rusia también, además Rusia tiene el problema de control, ya lo ha hecho en Chechenia, ya lo estuvo haciendo en Siria porque le interesaba a la gente la base de Tartu muy importante, para que no se le metiera por ahí luego hacia arriba toda la corriente musulmana, lo controla. Igual que controla esos antiguos rusos, cuando Rusia era la URSS, que tenía, lógicamente, de etnia rusa en cada país del imperio, de la URSS, que cuando esos países se independizaron, pues se disolvió la URSS, pues esos élites rusas volvieron a su país, que no querían en Letonia, ni Estonia, ni Lituania, volvieron a su país, ¿de acuerdo? Y en su país se encontraron, muchos de ellos, que eran ciudadanos de segunda,
Con lo cual, Rusia sí que lleva una política, dicen que no, pero sí que una política bastante fuerte de cara al control migratorio. Y ahora fíjense, esto es el famoso mapa de la Europa de los pueblos, que alguien, no solamente los que están ahí metidos, la Izquierda Republicana, PNV, la Junta, Bildu, todos estos a nivel español, sino que hay gente que está muy interesada en que este mapa algún día sea cierto. Uno de ellos, como bien sabe el amigo Viamo, que es un experto, el señor Soros. Pero es que en Europa, cuando han salido todos estos movimientos anti-migración y demás, es que han rescatado muchos, porque si alguien no lo conocía, del armario, no del armario, digo, de la biblioteca, han desempolvado muchos libros. Y uno de ellos es el del conde Calergi, lo viene debajo, muchos libros, el de Practiques Idealismus, que está prohibido en Alemania, y el de Bayo, que es el proyecto de Euravia. Se escribió hace tiempo. Una advertía sobre que Europa se estaba analizando y que había un proyecto para analizar Europa, conspiranoica, loca, ¿qué está diciendo? Para ti. Además, ella es judía, nacida en Egipto, es decir, una combinación un poco rara, ¿no? Es de origen británico, pero ese es un nombre que se pone, pero no recuerdo ahora, pero nacida en Egipto, pero judía. Y cuando hizo ese libro, pues tuvo un gran impacto, por supuesto, le negaban todo, y bueno, pues todo lo que pone ese libro, ¿verdad? Si es falso, seguro que es falso, pero se va cumpliendo casi a la perfección. Y luego está el conde Calergi, ahí lo ven, con esa, que es mestizo, porque era de padre austriaco y madre japonesa, era masón, es el padre de la Fundación Pan-Europa, que tiene la bandera, con esa cruz, ¿de acuerdo? Que es la que dio origen a la bandera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y el conde Calergi, pues repito, que era de la doctrina masónica, él decía de que Europa había que tener está escrito, una raza mestiza, de apariencia similar a la egipcia. Y que al conseguir esa mezcolanza racial en Europa, iban a acabar lógicamente con la antigua Europa, que también era un señor muy cabreado con Europa, igual que se cabreó solo. Pero la égida le van a llevar los judíos, eso dice él, dice Calergi, ¿de acuerdo? Y este Calergi fue uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Y es más, fue el que creó el premio Carlomagno. El premio Carlomagno, que tiene la señora Merkel, que también tiene el rey emérito. ¿De acuerdo? Todo aquel que colabora de alguna manera con este plan Calergi, pues recibe el premio Carlomagno. Objetivos. Bueno, pues con todo esto que estamos hablando de las migraciones y demás, también ha ido acompañando una gran propaganda social, una ingeniería social, porque todos hemos sido testigos de todo esto. Pero ya hace años se hablaba de lo multicultural y de lo intercultural. Multicultural, porque hay diferentes etnias y grupos humanos que están en un país, que tienen que aprender a convivir, pero se les respeta porque hay una etnia o un grupo social mayoritario o autóctono, ¿vale? Y la interculturalidad va más allá. Es que dice que se tienen que mezclar entre ellos y crear otra nueva masa para crear otro nuevo país. Esa es la interculturalidad. Y todos fuimos testigos, como desde hace ya años, hubo una gran propaganda, una buena campaña de yo soy tú eres mí, mezclate. Bajo el TP, Sí, mezclate. O sea, a ver, yo me puedo mezclar con quien quiera, pero no me digas que me mezcle. ¿Por qué me dices que me mezcle? Vacúnate, mezclate. ¿Por qué no lo dices? Pues porque ha habido un interés, desde hace años, en que la gente aceptara esto y se subiera a este barco. Y bueno, ahí hablamos un poquito a nivel mundial de quién puede estar manejando todo esto. Pues por una parte está la ONU. La ONU es el supuesto gobierno mundial, o el núcleo gobierno mundial, con ese plan de inmigraciones ordenadas y seguras. Está la trilateral, está el Club Bilderberg, y luego veremos el papel también de la Iglesia Católica, de la mano del actual Papa, Francisco. Bueno, de aquí no voy a decir nada, más que en esta casa, pero bueno, se pueden decir cosas, ¿de acuerdo? Se pueden decir cosas. Se puede. No, ahí se ve, he puesto la encíclica
la encíclica Fratelli Tutti, que yo creo que todo el mundo ha leído y todo el mundo se ha extrañado de lo que pone ahí, ¿vale? Porque es justamente lo que estoy comentando ya ahora, ese intento de crear ese nuevo mundo, y este Papa pues se ha puesto a la cabeza, y lo he dicho, a la cabeza del mundialismo, a la cabeza del mundialismo. Luego a lo mejor entendemos una cosa después del final, entendemos el porqué. Bueno, pues también estamos haciendo, nos han preparado la Agenda 2030, la Agenda 2050, nos han preparado, es decir, cómo el mundo a dónde tiene que ir el mundo, nos han preparado la Carta de la Tierra para darnos una nueva religión, la religión ecológica, en las cuales ha participado el Papa Francisco también. El Papa Francisco ha llegado a asumir de que su religión, la religión católica, es igual que la religión islámica, la religión es al mismo nivel. Lo ha dicho él. Y como él, el Lama y quien se haya apuntado ahí, que han llevado a la Carta de la Tierra. Y también, por supuesto, la ética planetaria. Es decir, un grupo de personas han dicho cuál debe ser la ética de ese hombre que al final saldrá de todo esto. Lo que se quiere crear, ese mundo que quieren crear. Sobre todo en la parte occidental, ¿no? Porque en la parte africana ya me contarán. Y también hemos asistido a esa teoría del cambio climático que va acompañado a la postre de lo que estoy contando, el cambio climático. Esto lo conocen. Sí, la piedra aquí. Estas piedras son las Redstone San Georgia. Estas piedras son muy interesantes, son de bloques de granito, igual que hicieron las pirámides, están en Georgia, ¿eh? Ahí tiene la placa que está puesta en el césped de quien la hizo. Y un señor muy rico las mandó construir y por lo que pone, dio un montón de dinero y se marchó, y desapareció, y puso esa placa. Un tal Christian R.C. Parece Cristian Rosacruz, ¿no? Parece Rosacruz, casi, nos está diciendo. En esas piedras aparece un decálogo en idiomas modernos y en el friso en idiomas antiguos. Y en ese decálogo dice muchas cosas de cómo tiene que ser la humanidad, entre ellas de que la humanidad nunca debe sobrepasar los 500 millones de personas. Pues hablamos mucho, ¿no? De ahí vienen las políticas eugenésicas, el Bill Gates, su padre, todo lo que cuentan en el TED, todo ello, ¿de acuerdo? Parece que hayan dejado escrito cómo quieren echar el mundo. Y más cosas que van a la par y a colación de lo que acabo de contar durante todo este rato. Ahí tenemos artífices, Bill Gates, el ya fallecido, el señor Soros. El mapa de abajo simplemente es todos los países en los que es legal el aborto, de una manera u otra. Y como se ve es en casi todo el mundo. En casi todo el mundo es legal el aborto. Es más, hay una gran campaña a la vez que te están diciendo que te vacunes, que no sé qué, hombre nuevo, hombre sano, hombre vegetariano, vegano, no sé qué, a la vez te están diciendo, bueno, que vivas poco, ¿de acuerdo? Que sobra gente y que te mates con la eutanasia o bien que abortes a la vez. Por lo cual hay una gran campaña de aborto a la par de todo esto, curiosamente. Curiosamente, una gran campaña de aborto. Y tenemos gente que apoya el aborto y el movimiento eugenésico. Bueno, el que faltaba. Tenemos todo, estoy diciendo, que se ha hecho en este nuevo mundo y apareció el señor Klaus Schwab. Klaus Schwab, que está ahí a la derecha, a la otra de Carlos, que apoya muy solemnemente todo esto, que me encanta. A la Casa Blanca Británica, curiosamente, me encanta todo esto. Al fin y al cabo es más dominio con el mundo, sabes de siempre, desde el 1617, la primera logia más de Inglaterra, que se propuso acabar con el Imperio Español, acabar no sé qué, pues hasta ahora no paran. Pero bueno, eso lo digo yo, seguramente será mentira. Pero fíjense ahí, este Klaus Schwab escribió unos cuantos libros, la cuarta revolución industrial, y uno de ellos era COVID-19, el gran reseteo. Y él ya hablaba hace tiempo, en vídeos antiguos, que uno los puede ver en YouTube, que aún no se han quitado, hablaba precisamente de que había que esperar. Él ha planificado un mundo, pues alemán, el doctor en economía, es ingeniero, ha planificado un mundo, todo perfectamente detallado, de cómo hay que vivir. Y encima acompañado del transhumanismo, el cree en el transhumanismo, que se siente Dios y que lógicamente coge al hombre junto con la tecnología y la ciencia y sobrepasa su esencia de ser humano a otra cosa mucho más grande, ¿no? El mundo que él quiere crear. Y este Klaus Schwab, pues lo dijo claramente, que hacía falta en el mundo una gran crisis para adelantar su proyecto, y el proyecto de la Agenda 2030. Y ese proyecto ese fenómeno fue el COVID. Y él habló del COVID como la gran oportunidad para crear ese mundo nuevo que él quiere hacer. Entre ellos lo que decimos todos, en el punto, no tendrás nada y serás feliz. Pero bueno, pues lo pongo esto, porque esto es cierto. O sea, el Klaus Schwab que se ve aquí, el Klaus Schwab tan serio y tan tal, es que luego aparece vestido de él. Es que esto no es falso, esto es él. No sé si le ha dado alguna logia o está de varios disfraces,
pero es que es muy parecido. Yo me río, como de broma, porque es que es muy parecido. Y ahora ha escrito otro libro, que es el Stakeholder Capitalism, que habla del nuevo concepto del capitalismo, que es lo que se está vendiendo ahora con el Foro de Davos. Es decir, no el capitalismo de Estado, como hemos conocido hasta ahora, no el capitalismo de activo de accionistas, sino un capitalismo de ganancia de partes, ¿vale? Eso que él propone, es decir, un nuevo mundo, un nuevo capitalismo que se parece mucho en muchos aspectos a lo que hay en China, ¿no? Y esa China, que lleva su plan mundial de expansión, porque claro, al Foro de Davos dijo Soros que a Xi Jinping había que darlo sí o sí, China que me da el Foro de Davos sí o sí, y fue a Foro de Davos, se alegró de haberlos conocido y de saludarlos, pero dijo que China tiene su propio plan de expansión mundial, ¿de acuerdo? Como ha demostrado y como se ve. Y aparte hay programas hechos de cómo están viendo en China, en toda la facial, las cámaras que hay en todas partes, hasta en los baños, es decir, el tema de las vacunas, cómo se ve en China, hacia ahí es donde nos quieren llevar, aquí en Europa. Bueno, pues China va a estar en una gran competencia con respecto a otra conferencia con Estados Unidos, y lo que digo todo esto es que China ha superado ya a nivel tecnológico en muchos aspectos a Estados Unidos. Y hoy por hoy, la reina de la inteligencia artificial es China, no Estados Unidos, es China. China ha superado a Estados Unidos. ¿Y esto qué me dicen de esto? Ya para ir acabando, ¿qué me dicen de esto? Tenemos el Foro de Davos, la Agenda 2030, Carta de la Tierra, Política Planetaria, la ONU, y ahora me llega el Vaticano y me hace el programa del capitalismo inclusivo, el Vaticano. Capitalismo inclusivo, with the Vaticano. Y me aparece el Papa Francisco, rodeado de unos personajes ahí en la foto, esta que ven aquí, y pone, nuestros guardianes. Vaya, ¿y quiénes son sus guardianes? Empezamos por Lady Lynn Forrester de Rothschild. Están los Rothschild, está la Fundación Ford, está el Rockefeller, está el del Mastercard, están todos. Esos son nuestros guardianes. O sea, usted a que juega con perdón, usted a que juega, o está jugando, es que no lo entiendo, sí lo entiendo, pero usted que juega. Y eso es lo que está generando el Vaticano, hablando de un capitalismo, pues eso, más humano, de partes, que todo el mundo gane, que sea un capitalismo salvaje, pues buscando las ganancias, los accionistas, es decir, están comunicando lo mismo, pero de diferentes formas. De la forma A, de la forma B y de la forma Z, que queréis con la que más te guste. ¿Vale? Y esta señora o señorita, la Forrester Rothschild, que es tan amiga del Papa actual, es muy amiga de mucha gente. Es muy amiga de los Clinton y es muy amiga de este señor, lo conocen, ¿no? De Epstein, del gran pederasta Epstein con su isla de la Lolita. Es decir, que están hablando de unos personajes un poquito raros, ¿no? Un poquito raros para ser al lado del Papa, de la cabeza visible de la Iglesia Católica. Bueno, como ven todo esto, ya estamos dentro de la harina, ya estamos hablando de energía verde, ya están dando más impuestos a la gente, más impuestos para la contaminación, más subvenciones para la gente que haga algo con energía verde, ya estamos en la harina. Lo estamos viendo cada día, no solamente con los gobiernos, sino lo veremos con más gobiernos, y yo creo que en algún otro gobierno se llegara a crear, pasaría algo parecido, a lo mejor más descafeinado, algo parecido, ya lo estamos viendo, por lo cual esto no es ninguna elucubración mental, esto es realidad. Afganistán, ¿de acuerdo? Como postre, Afganistán como postre, ¿de acuerdo? Habría que hablar mucho de Afganistán, eso le ha dado para muchas horas, pero lo primero igual, lo dijo hace poco un político, pues no sabe lo que decimos y tal, los inmigrantes afganos no se quedan en países limítrofes ricos, se van a España. El gobierno de Aragón ya se ha puesto el primero en acoger no sé cuantísimos afganos. Aragonstán se llama al final, Aragonstán, no lo sé, pero ya hay gente que se ha puesto en Europa y hay gente que está a favor de Europa, de acoger afganos. Tenemos otra crisis migratoria provocada, esta vez provocada. Y no hablamos de Afganistán porque todo el mundo está escuchando noticias, sabe lo que ha pasado en Afganistán, realmente, y además se intuye, yo soy militar, pero se intuye con facilidad lo que ha pasado en Afganistán. Pero bueno, es otro problema más migratorio que va a aparecer, el problema de Afganistán, aparte de lo que es de seguridad y de, bueno, ya verás lo que pasa con los talibanes, que ahora nos están blanqueando y demás, usando de imagen, bueno, al final, lo van a quedar hasta bien los talibanes, van a ser unos tíos, vamos, que estupendos, los talibanes. Pero dicho esto, pongo esto que es el colofón de
de la conferencia. ¿Cuánta gente ve esto y se ríe? A mí me ha pasado así. ¿Cuánta gente ve esto y se asusta? ¿Cuánta gente ve esto y cabecea? Esto es una supuesta explicación de la pirámide de poder mundial. Si en nuestras casas, en una comunidad de vecinos, en nuestros pueblos, en cualquier sociedad, hay una pirámide de poder siempre. ¿Cómo no va a haber una pirámide a nivel mundial? Parece lógico, ¿no? Bueno, pues la pirámide a nivel mundial de este sistema que se está creando, que a lo mejor nos puede cuadrar. Hay quien dirá, no me creo nada y no lo veo así, a mí, perfecto. Hay gente que dice, yo lo veo igual que tú, perfecto. Pues bueno, ahí se ve esa pirámide en que es una pirámide a nivel mundial, en la cual en la base está la pobreza mundial. Y como ves, es una base de pobreza mundial entremezclada ese pensamiento de todo el mundo, sin demasiada religiosidad, sin demasiada pertenencia o identidad, ¿de acuerdo? Ese centrado del mundo, mezclado de razas, ¿de acuerdo? Que sirve a todo un sistema que he montado a nivel mundial. Por encima de ellos están las religiones, están corporaciones, están los ejércitos, las policías, es decir, organismos del Estado. Pero las religiones no es que las religiones, a ver si me explico bien, que ha habido gente alguna vez que me ha entendido mal, a ver si me explico bien. No es que sirvan para esto, es que los que están montando este sistema se van a aprovechar de las religiones para esto. Y un ejemplo, creo que lo hemos visto hace un par de transparencias. Creo que se ha visto hace un par de transparencias, ¿de acuerdo? Y más en religiones piramidales, que cogiendo al jefe va toda la pirámide. Yo creo que sí, tú. Por encima de ellas, porque hay más corporaciones, hasta llegaríamos aquí, que está el CFR, la Tabla Redonda, Bilderberg, en fin, los que pintan mucho en el mundo. Y por encima de ellos tenemos a las grandes familias, ¿de acuerdo? A las grandes familias. Hasta millones de familias que se juntan cada año en el foro de Davos y deciden cómo tiene que ir el mundo. Porque hay familias más ricas, pero es que por encima de ellas hay todavía un grupo más pequeño de familias más ricas. Y aparte lo de siempre, los jefes, Barbur, o sea, los de siempre. Los que son de la plantilla fija, los de siempre. Y al final, pues con todo ello aparecen unas grandes corporaciones mundiales, que son las propiedades de casi todo, como las BlackRock, las State Street, las Vanguard. ¿Ven? En la cúspide aparecen estas corporaciones, de acuerdo, que son casi las huellas de casi todo. De España, por ejemplo, de casi todo. Con lo cual, nuestra soberanía, ficticia soberanía, nuestra bandera, pues se empequeñece cuando ve todo este engranaje y todo este montaje que se ha ido deseando poco a poco a nivel mundial. ¿Es perfecto? No. ¿Es tan rígido? Se puede discutir que no. ¿Tiene tecnología? Yo creo que sí. Lo voy a cada uno que piense lo que quiera. Y nada, por mi parte, pues estas cositas y demás las he escrito en mi último libro. Y por mi parte ha sido un gran placer estar aquí. Espero haberles entendido un poquito, no haberles aburrido y que les haya gustado, y sobre todo lo de siempre, que les haga pensar o discernir en lo que ven y que comparen con lo que están viviendo y están empezando a vivir. Estas medidas que estamos ya sufriendo, estas prohibiciones, de cómo nos van encaminando y lo que está pasando. Y por mi parte, es un gran placer y un gran honor estar aquí.